¿Me acompañan? Dios, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por poder reunirnos una vez más en torno a nuestro Señor Jesucristo y a tu palabra. Gracias por poder estar juntos, por habernos llamado a este maravilloso cuerpo de Cristo que formamos, por esta iglesia hermosa, Padre. Gracias por estar siempre atento y dispuesto a suplir cada una de nuestras necesidades y de todos tus hijos que se reúnen en el nombre de nuestro Señor para poder glorificarte y amarte y así poder seguir siendo un olor fragante hacia vos, Padre, a medida que eh, nos ministras tu palabra, ejercés milagros y maravillas sobre nuestras vidas, mientras añadís a los que han de ser salvos. Gracias, Padre, por esta gran maravillosa oportunidad de estar eh, nuevamente en este día, vivos, disfrutando de tu palabra, disfrutando de todo lo que nos das, porque podemos ser agradecidos y estar agradecidos con todo lo que tenemos. Gracias por no olvidarnos de todo lo que tenemos, de todo lo que conseguimos, a pesar de nuestras flaquezas y debilidades. Gracias por tu misericordia, por tu amor y bueno, por esta enseñanza de hoy que vamos a compartir y por poder estar atentos y dispuestos a aprender un poco más de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bueno, hoy vamos a compartir un tema muy buscado por la así llamada cristiandad y por el mundo entero. La enseñanza que preparé se llama la prosperidad. La prosperidad es un tema muy buscado por el ser humano y el ser humano siempre está intentando prosperar, mejorar, crecer y que su vida tenga abundancia, ¿no? Hay un libro de una señora que se llama Rhonda Byrne, se llama El Secreto. El Secreto se llama. Donde ella enseña lo que tiene que ver con la ley de la atracción, ¿no? Y tiene varios principios bíblicos que hoy los vamos a ver reflejados en la Biblia porque Dios desde antes de la fundación del mundo ya nos enseñó a nosotros cómo prosperar. Porque Él desea que sus hijos sean prosperados y que crezcamos continuamente. Así que el versículo con que vamos a partir de esta enseñanza va a ser este versículo tan conocido, Tercera de Juan, versículo 2. Tercera de Juan, versículo 2, un versículo muy conocido por muchos de nosotros. Y vamos a ir poco a poco viendo las claves bíblicas para que nuestra vida sea una vida próspera. Yo a veces me digo y me pregunto, ¿no? Siempre, toda mi vida me pregunté cómo puede ser que el ser humano detecte claves así para su vida sin estar continuamente creyéndole a Dios y pueda prosperar. ¿Cómo puede ser que un hijo de Dios que está buscando a Dios continuamente no encuentre estas claves? Así que leamos el versículo. Dice, amado, así nos tiene Dios a nosotros. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. El deseo de Dios siempre fue la prosperidad de sus hijos. Para eso mismo se sacrificó nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, no en algunas cosas. Hay mucha gente que prospera, es cierto, hay muchos que prosperan, pero en todas las cosas
está únicamente disponible para el Hijo de Dios. Prosperar en todas las cosas está únicamente disponible para el Hijo de Dios. Nosotros sabemos perfectamente que cuando Dios desea algo, es capaz de lograrlo. Que no es como nosotros que muchas veces deseamos, pero no tenemos la capacidad de obtener ese deseo. O tenemos la capacidad, pero no tenemos el deseo. Cuando Dios desea algo, Él es capaz de hacer lograr ese deseo. Y también cuando es capaz, es porque está deseoso de realizar ese deseo. Él tiene esa capacidad y esa voluntad paralela, como quien dice, sincronizada para la vida nuestra, de los que le amamos y creemos y que continuamente estamos tratando de serle olor fragante, como decía. La clave está en al final de este versículo, cuando dice así como prospera tu alma. Esa palabra alma es la palabra suje, que es el respirar que uno tiene, el alma, ¿no? Pero también esa palabra suje tiene que ver con el ánimo, con el corazón y con el esfuerzo en un respirar, como por ejemplo cuando uno entrena en el sentido de mejorar su cardio, su capacidad de respirar y tener así un poquito más de resistencia, y ahí implica una disciplina. O sea que esa prosperidad, la única condición que Dios pide es nuestro paso hacia adelante, nuestro esfuerzo, nuestro compromiso a querer hacer su voluntad. Que de la misma manera que Él tiene su voluntad y capacidad en paralelo, así imitemos nosotros lo que Él es. Vayamos a Mateo. Este es un versículo que compartí la semana pasada. Mateo capítulo 11. Y vamos a ir viendo poco a poco las claves que tenemos que utilizar para preparar nuestro corazón para la acción. Nosotros preparamos nuestro corazón para la acción, para poder vivir de esta manera. ¿Entienden? Mateo 4. Mateo capítulo 11. Hoy en día la vida del ser humano está confinada por mucha presión. El ser humano vive presionado, aplastado, exigido al máximo. Poco a poco, la vida se hace cada vez más rápida, como quien dice. Pero los principios bíblicos y de la palabra de Dios neutralizan ese movimiento que te trae la vida y te trae paz para poder vos salir adelante. Y uno de los principios fundamentales que tenemos que tener en cuenta es el versículo 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y descargados, y yo os haré descansar. Una persona que vive continuamente, como le decimos nosotros, bajo estrés por las circunstancias de la vida, no tiene descanso. No puede pensar, ¿entienden? No está tranquilo y no puede decidir correctamente porque continuamente está exigido por el esfuerzo que la vida produce. Sin embargo, cuando nosotros vamos a nuestro Señor o encargamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, podemos liberarnos de esa carga que te aplasta
continuamente. Esta es una clave muy fundamental porque nuestro Señor Jesucristo vino a traernos el descanso o la libertad y la energía para alcanzar la prosperidad de Dios. La prosperidad esta maravillosa que Dios dejó disponible con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, nuevamente. Hallaréis descanso para vuestras almas, pero la clave está en nuestro corazón. Nosotros tenemos que aprender a alimentar nuestro corazón con la palabra de Dios, como hizo nuestro Señor Jesucristo y como lo sigue haciendo. Porque si no, no vamos a tener ese descanso necesario para alcanzar la prosperidad de Dios. Versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, a diferencia de la carga que produce el mundo a nuestro alrededor. Hoy estamos en esta situación de aislamiento social obligatorio por una cuestión de esta pandemia virósica, ¿no? Que nos tiene a todos preocupados, nos tiene a todos como con miedo y atándonos continuamente. Hay muchas cosas que no hacemos por temor, en vez de no hacerla por precaución. ¿Entienden? Cuando vos alimentás tu corazón con la palabra de Dios, como nuestro Señor Jesucristo, y con el Señor, vos podés estar descansado y liberado para seguir viviendo. ¿Entienden? Seguir viviendo. No estoy diciendo que no seamos precavidos ni nada de eso, sino que en nuestro corazón sepamos alimentarlo para poder estar libres. Libres con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no atados, aplastados. Por dar un ejemplo, di el ejemplo de la pandemia que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? Y la prosperidad tiene mucho que ver con esto, porque ser hijo de Dios es ser hijo del más grande. Nosotros tenemos una herencia ya que vamos a recibir cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, pero también tenemos la posibilidad de vivir esta vida con nuestro Señor Jesucristo abundantemente. Como dijo él en Juan 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a ir un poquito a Romanos 12. Romanos 12. Vamos a ir viendo un principio para después entrar de lleno a la parte práctica de este tema de la prosperidad. Que es un tema muy buscado por el ser humano. ¿Quién no quiere prosperar? ¿Quién quiere tener todo lo necesario en todas las cosas? Ser prosperado en todas las cosas para poder vivir bien, ¿entendés? Vivir abundantemente, tener libertad, disfrutar de la vida. No siempre va a ser color de rosa. Siempre va a haber uno que otro espino por ahí y muchas veces te vas a encontrar con una entramada espinal de mucho tiempo. Pero no debe permanecer en nosotros esa entramada espinal. A eso es lo que me refiero. No puede ser que vivamos entre espinas. ¿Entienden? A eso es lo que se refiere Dios cuando nos da su palabra. En el versículo 1
Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo. ¿Se acuerdan que ese sacrificio era como consagrarte a Dios? Decidirte a amar a Dios, a guardar su palabra, por sobre todas las cosas, a mantener esa palabra en nuestro corazón como lo hizo nuestro Señor, a mantener a nuestro Señor en nuestro corazón para poder estar descansados y con energía para seguir adelante ante las adversidades. Sacrificio también tiene que ver con esa palabra, pero ¿qué sacrificio hoy hacemos nosotros por Dios? Venimos tal vez una hora a la reunión, nos conectamos virtualmente, prácticamente no hacemos ni un sacrificio en dedicarle una hora semanal a Dios, siendo que la palabra nos enseña que nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Ahí nomás vayamos a Efesios 5 para... Fíjense que dice en el versículo 1 y 2, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa entrega que nosotros hacemos por Dios, ¿cuánto tiempo lo hacemos en el día? ¿Qué tiempo le dedicamos a Dios en el día? ¿Entienden? Cuando tomo decisiones, ¿en base a qué tomo decisiones? ¿En base a este libro, por ejemplo, que escribió esta señora Rhonda Byrne, El Secreto? ¿O en base a la palabra de Dios? ¿O en base a lo que me dice el gobierno? ¿En base a lo que me dice la economía? ¿En base a lo que me dice mi partido político? ¿Mi religión? ¿En base a qué yo armo mi vida? Acá nos dice, y andad en amor, en el amor de Dios. Amar a Dios es guardar su palabra, guardarla en el corazón. Yo sugiero mucho que se lea siempre Proverbios, porque Proverbios, vamos a ir a Proverbios, ahora sí vamos a pasar poco a poco a la parte práctica de este tema de la prosperidad, pero yo quería tocar un poquito la parte del corazón, porque ustedes van a notar que todos hacen esto, muchas personas hacen esto, pero en el corazón nuestro está la diferencia entre la multitud de personas y los hijos de Dios. El Hijo de Dios es el único que tiene disponible hoy por hoy ser prosperado en todas las cosas, espiritual, mental, física y materialmente. La prosperidad existe, que existe alrededor, es una prosperidad, como quien dice, a medias. El solo hecho de que a muchos les falte Dios habla de una gran necesidad. ¿Entienden? Proverbios capítulo 6. Fíjense la importancia de mantener la palabra de Dios en nuestras vidas, porque el versículo 20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarás cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¡Qué tremendo versículo! Porque es así, porque uno empieza a buscar
los por qué y cómo, y si querés respuesta a cualquier ser humano les digo que todos los por qué y cómo están en la palabra de Dios. Todos los por qué, cómo, para qué, dónde, cuándo están en la palabra de Dios. Por eso dice que guardes el mandamiento que te guía. Porque ese mandamiento te guardará. Y ese mandamiento te instruirá. Como dice acá, hablarán contigo cuando despiertes. Porque vos te acordás de la palabra y empezás a orar. Y empezás a charlar con Dios en base a su palabra. Porque nosotros aprendimos a dirigirnos a Dios en lo que es correcto, en base a su palabra. Nosotros no oramos por ejemplo, por cosas que no están disponibles. ¿Se acuerdan? Hay mucha gente que no recibe respuesta a sus oraciones porque ora por cosas que no están disponibles. ¿Entiendes? Aparte que oramos por cosas que están disponibles, sabemos cómo recibir eso que está disponible. Qué tremendas verdades nos enseñó el doctor Wilber. ¿Y qué hacer con eso que está disponible? Qué pasos maravillosos. Fíjense ahí en Proverbios capítulo 10. Versículo 3 vamos a empezar. Dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano del negligente empobrece, mas la mano de los que diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en tiempo de la siega es hijo que avergüenza. ¿Entienden? Diligente. Hay que estar siempre dispuesto a hacer las cosas por amor a Dios. Y acá hay una gran verdad que quiero compartirles, que una meta en Dios y en nuestro Señor Jesucristo es lo que va a bendecir la vida de esa persona. Ya sea laboral, familiar o de lo que sea, la mano, dice, de los diligentes enriquece. El diligente es aquel que hace un esfuerzo en llevar a cabo esa labor, ese trabajo que está haciendo y llevar a cabo, hacerlo bien, como para el Señor y no para los hombres. Vamos a seguir leyendo ahí en el versículo 17. Camino a la vida es guardar la instrucción, dice. Todo comienza en el corazón. Uno tiene que aprender a pensar la palabra cuando vive, cuando trabaja. Porque el trabajo no trae la prosperidad. El que trae la prosperidad de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sea el trabajo que sea, uno tiene que ser agradecido pensando la palabra. Camino a la vida, dice, no de la vida, a la vida. Es guardar la instrucción. Pero quien desecha la reprensión, yerra. Esto es algo muy importante. Versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Entienden? Fíjense que nuestro Padre dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En dónde? En Cristo. Si vos y yo y todos nos mantenemos en Cristo, viviendo así, esa bendición enriquece. Enriquece. Vamos a ser prosperados en todas las cosas.
pero tiene que ver con mi diligencia. Mi diligencia en pensar la palabra para activarme a hacer eso. El diligente es ese que hace un esfuerzo, un sacrificio. Porque vos haces un esfuerzo en pensar esa palabra, en meditar esa palabra, en creer esa palabra y en poner en práctica esa palabra. ¿Entiendes? Por decir un sacrificio, porque nosotros, ¿qué sacrificio hacemos hoy? A nosotros como que nos dieron la palanca y el único esfuerzo que tenemos que hacer es rotar así la palanca para que fluya la leche y miel de parte de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? Porque el sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas. Proverbios 11, versículo 3. La integridad de los rectos los encaminará. La integridad, fíjense qué importante. El tratar de ser íntegro, el tratar de ser honesto a Dios. A pesar de nuestras debilidades y defectos, nuestro corazón a Dios, la integridad de los rectos los encaminará a bien sería. ¿Entienden? Todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Se acuerdan de ese versículo? La integridad, ese tratar de ser un verdadero hijo de Dios, a pesar de tus errores, a pesar de tus defectos, de los míos y de cualquiera, mantener esa integridad honestamente en su corazón y tratar de vivir de acuerdo a eso es lo que va a encaminar tu vida a bien, mi vida a bien, nuestra vida a bien, y vamos a crecer. Dice, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Tremendo. Versículo 5. La justicia del perfecto enderezará su camino. La justicia del perfecto enderezará su camino. ¿Qué justicia? La de Dios. La de Dios, damas y caballeros. La de Dios. La que nosotros tenemos como derecho filial. La justicia de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y no tenemos por qué andar entre espinos, como quien dice. Tenemos que aprender a reclamar la justicia de Dios. A vivir en la justicia de Dios. Hay cosas que tenemos que clavar en nuestro corazón como un espino para que la verdad de Dios se haga realidad en nuestras vidas. Este versículo, esto que dije me hizo acordar un versículo en Eclesiastés. Quiero que vayan conmigo a Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Salmo, Proverbio, Eclesiastés. A ver si encuentro el versículo este. Sí. Eclesiastés capítulo 12. Versículo 11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Y eso es lo que sucedió cuando nos enseñaron a nosotros la palabra. Nos enseñaron de tal manera la palabra de Dios que quedó clavada en nuestro corazón. Esa es la palabra de Dios. Tiene que quedar clavada en nuestro corazón para que sea ella la que hace partir mi vida, la que hace salir adelante mi vida. Como tiene que ser nuestro Señor Jesucristo el que nos energiza eso. Nuestro Señor es la palabra de Dios hecha carne, nuestra vitalidad continua, es la cabeza de nuestro cuerpo.
Vamos a volver a Proverbio 11, perdón, porque me acordé de ese versículo. Y es tan tremendo ese versículo porque varias veces lo compartimos hace muchos años con muchos creyentes. Y es así cuando muchos de nosotros tal vez tomamos la clase fundamental y así ciertas enseñanzas de varios grandes hombres de Dios, ¿no? Esa palabra quedó clavada en nuestro corazón como clavo hincado. Clavo hincado es que vos casi no podés sacar ahí, porque quedó, porque nosotros realmente teníamos ese hambre por Dios como lo seguimos teniendo, ¿no? Como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, manso para recibir y humilde para aceptar eso como verdadero, ¿vio? Es la palabra la que tiene que promover mi vida. Es nuestro Señor Jesucristo el que tiene que promover mi vida. Capítulo 11 estábamos, ¿no es cierto? Fíjense el versículo 11. Miren qué promesa. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Qué tremendo versículo. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Si una nación quiere crecer y prosperar, es por la bendición de los hijos de Dios que lo va a hacer. Esa bendición con que nos bendijo Dios en los lugares celestiales en Cristo. Si nosotros nos activamos en Cristo, esa nación va a prosperar. Nuestra ciudad va a prosperar. Nuestra vida va a prosperar. Mas por la boca de los impíos será trastornada. Tenemos que aprender a destrastornar nosotros, a hablar la palabra, no a trastornar. ¿Entienden? Porque bastante trastorno tenemos por la boca de los impíos a través de las redes sociales, los canales, las comunicaciones, las radios y un sinfín de medios con que llenan nuestros corazones. Bastante trastorno, bastantes espinos, como quien dice. Fíjense el versículo, ahí nomás, 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Fíjense, qué tremendo es, ¿no? 25. El alma generosa será que prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Entienden? Una virtud del Hijo de Dios que debe de alzar es el agradecimiento. Uno debe aprender a ser agradecido en la vida y vivir agradecidamente y va a prosperar. Uno va a aprender a dar porque gracias a Dios tiene. Va a aprender a tender la mano porque gracias a Dios puede. Y Dios va a prosperar. Nosotros podemos hacer esto por medio de nuestro Señor Jesucristo, que se sacrificó para que hoy tengamos la oportunidad y el privilegio de poder hacerlo. Una meta de vivir así es lo que un hijo de Dios debe tratar de asegurar en su corazón. Así que cuando emprenda lo que emprenda, ese va a prosperar. ¿Entienden? Vamos a ir ahí, pero vamos a volver a Proverbio. Vamos a Josué 1, fíjense. Este gran versículo. ¿A cuál? Josué 1. Todo el mundo
mundo quiere tener éxito en lo que emprende. Todo el mundo quiere prosperar, estar bien en lo que emprende. Es muy importante que para ello nuestro corazón sea alimentado por la palabra de Dios. Josué 1, versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 1:7. Vamos a leer de nuevo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nosotros queremos emprender cosas, hacer cosas, pero la manera de prosperar en ella es teniendo la palabra de Dios en mi corazón, amando a Dios. Fíjense el 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Está bueno tener metas. Vamos a volver a Proverbios. Está bueno tener metas. Estábamos en el capítulo 11, recuerden. Es el motivo del ser humano, es ponerse meta, querer ser alguien, querer crecer. Está bueno. Pero mucho más bueno es hacerlo con nuestro Señor Jesucristo o con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En su palabra, con su palabra. ¿Entienden? Porque entonces todo lo que emprendamos será prosperado. No porque emprendí para hacerme doctor, sino porque emprendí en Dios, emprendí en mi Señor Jesucristo. Porque yo te digo que hoy por hoy te puedo asegurar que una persona que tiene un oficio con Dios puede llegar a tener más prosperidad que una persona que tiene un doctorado sin Dios. Y eso es así de seguro como la palabra de Dios. Seamos prosperados en todas las cosas se refiere a todo. Y el hecho de que a muchos les falte Dios es una miseria. Es así de simple. Es una gran pobreza espiritual. Capítulo 12, fíjense esto, versículo 24. Las manos de los diligentes, que dice, señoreará. La mano de los diligentes señoreará. ¿Diligente en qué? En Dios, en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, porque todo lo que emprende lo hace en base a la palabra de Dios, es agradecido. Capítulo 13, versículo 4, miren. El alma del perezoso desea y nada alcanza, más el alma de los diligentes, que dice, será prosperada. Aquel que se esfuerza en pensar para hacer las cosas por amor a Dios. Para hacer las cosas por amor a Dios. O por amor a nuestro Señor Jesucristo. Como dice, y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo de que del Señor recibiréis la recompensa de los cielos, porque a Cristo el Señor servís. Eso te motiva a ser mejor. Porque como decía Pablo, ¿busco yo acaso el favor de los hombres o el de Dios? Yo quiero quedar bien con Dios.
Por eso hago de esta manera mi mejor esfuerzo. Capítulo 14, ahí, Proverbio, versículo 23, dice: en toda labor hay fruto. En toda labor hay fruto. Sea el trabajo que sea, en toda labor hay fruto. Mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Así que fíjense cómo hacen el trabajo. Fijémonos cómo trabajamos. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si queremos ser bendecidos y mantener esa bendición de Dios en nuestras vidas, fijémonos cómo hablamos. Seamos agradecidos a Dios, sea el trabajo que sea, por lo que estamos haciendo, porque la prosperidad no viene por el trabajo, sino por amar a Dios. ¿Entienden? Amar a Dios es prosperar. Y amar es un verbo, no es un sentimiento. Yo vivo de esa manera. Trato de ser de esa manera. La integridad es lo que me encamina a esa forma. ¿Entienden? Trato de mantenerme desde el corazón. Capítulo 19, versículo 21, dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá o prevalecerá en el que ama a Dios. Y así va a prevalecer y permanecer la prosperidad de ese que ama a Dios. Esto es algo muy importante. Nosotros tenemos la oportunidad de mostrar una manera mejor de vivir a esta humanidad, como lo hizo nuestro Señor y como lo hace. Es la oportunidad de ver, de mostrar de que podemos ser más que vencedores en toda situación, de que podemos tener éxito como hijos de Dios, de que sea atractivo ser cristianos. ¿Entienden? Capítulo 21, versículo 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. ¡Qué tremendo! Siempre está pensando en cómo hacer para amar a Dios. A pesar de que a veces es difícil, obvio. 21:5. Siempre estamos pensando en cómo amar a Dios. Claro que a veces es difícil si tenemos un adversario que todo el día está trastornando con información negativa que más y más te llevan ¿a qué? A la pobreza, a la miseria. Porque ese es el ministerio de él: hurtar, matar y destruir. ¿Entienden? Nosotros vamos a nuestro Señor Jesucristo para descansar y poder pensar esta palabra de Dios, y así nuestros pensamientos tienden a la abundancia y nuestra acción se mueve de acuerdo a nuestro corazón. Somos encaminados, ¿y qué decía la palabra? Que Jehová es el que prospera la vida del creyente. Cuando hacemos nuestro trabajo, en el trabajo que estamos, sea donde sea, por Dios, es prosperar nuestra vida. Es muy importante tratar de dirigir el corazón a Dios. Es una disciplina que muchos estamos aprendiendo a hacerlo, pero les digo que los frutos son mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque cuando miramos para atrás tal vez nos damos cuenta de que fue y es y será, gracias a Dios, lo que hoy somos.
lo que hoy podemos brindar y cómo hoy podemos vivir. Porque en realidad, honestamente hablando, tantas veces uno se equivoca, tantos defectos y debilidades uno tiene en la vida, que realmente vemos la misericordia de Dios extendida en nuestra vida de una manera, de una magnitud tal que no entendemos nosotros. Pero sí podemos ser agradecidos, damas y caballeros, y vivir de esa manera. Llevar nuestro pensamiento a Dios es lo que trae la bendición de Dios. Para vivir, no para pensar solamente, para vivir de nuestro corazón, que dice, mana la vida. Para vivir de nuestro corazón, mana la vida. Así que, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, versículo conocido por muchos de nosotros, dice, procura, esa es la verdad, nosotros procuramos, nos esforzamos, como decía Josué, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, es nuestra mayor razón en nuestras vidas. Porque cuando nos damos cuenta de cómo estamos viviendo, nos damos cuenta de que gracias a Dios procuramos continuamente ser aprobados ¿por quién? Por Dios. Hacemos las cosas de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque así somos aprobados por Dios. Dice, como un obrero que no tiene que avergonzarse, no hay que avergonzarse de ser cristiano, de hablar la palabra, de tratar de hacer la palabra, de pedir perdón, de amar, de tratar de seguir adelante. No hay que avergonzarse, es la mejor manera de vivir, te sacaba y te liberaba de mucha carga. Que el mundo nos bombardea con eso y te oprime continuamente. Que usa bien, usa la palabra de verdad, divide correctamente, la retiene en su corazón y trata de hacerlo para vivir. Esa es nuestra mayor responsabilidad. Ser aprobados por Dios, porque de Dios viene nuestra prosperidad, de Dios viene nuestra vida. El solo hecho de que estamos vivos es gracias a Dios. El solo hecho de que podemos ver, oír, gustar, palpar y hablar, como quien dice, es gracias a Dios. ¿Entienden? El solo hecho de poder pensar es gracias a Dios. El solo hecho de poder respirar es gracias a Dios. Pero hay principios que son tan inmutables y tan beneficiosos para la vida del Hijo de Dios que toda aquella persona que están sin Dios, obviamente que no las van a entender. Nosotros aprendimos a dar, porque dar es igual a recibir. Prosperar tiene que ver con eso. Aprendimos a dar desde nuestro corazón, en nuestro corazón, el tiempo a Dios. Oramos, estudiamos, pensamos su palabra, aprendimos a ofrendar, ¿entienden? Porque todo lo que el hombre tiene es gracias a Dios, como dice en Crónicas, dice, ¿acaso podrá dar algo el hombre a Dios? Pues de lo recibido de tu mano te damos. Por eso nuestra vida puede mejorar. Hay algunos que viven dando y se les añade más, dice la palabra, como leímos en ese proverbio. ¿Se acuerdan? El alma del generoso prosperará, dice. ¡Qué tremendo eso! Así que vamos a ver este gran principio y yo les sugiero que revisen en mi canal de YouTube cuando yo compartí sobre las ofrendas, porque todo tiene que ver con nuestro corazón.
Pero la ofrenda es un principio inmutable, que si uno lo hace correctamente, va a obtener resultados inmediatos. Fíjense, el capítulo 9, 2 Corintios 9, el versículo 6, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ustedes saben que 9:6. Ustedes saben que esta palabra escasa no tiene nada que ver con la cantidad. Y la palabra generosa tampoco tiene que ver con la cantidad. Tiene que ver con el corazón. Cuando uno es tacaño en el corazón, ¿entienden? Porque no está hablando acá de la cantidad, sino que está hablando de una actitud. Si ustedes leen 2 Corintios 8 y 9, ustedes se van a dar cuenta que habla del corazón, de la actitud. Por eso el versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, con esa actitud agradecida. 2 Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, porque nunca vas a perder por dar gracias a Dios. No con tristeza, siempre vas a ganar, ni por necesidad. No porque no es, bueno, yo te doy, pero vos dame. No. Uno da por agradecimiento, porque Dios ama al dador alegre. Es una alegría poder dar gracias a Dios. Sea lo que sea que tengas, o que yo tenga o que vos tengas. Desde mi corazón, mi tiempo, económicamente, siempre tratando de ir creciendo en esto, siempre va a traer la prosperidad de Dios a nuestra vida. Porque dice el 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo a veces, no, siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Estos versículos no hace falta ni explicarlo. Dice: como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, está hablando del que da, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. ¿Y cómo no vamos a estar agradecidos si cada vez que damos más recibimos? Cada vez que damos más recibimos. Hay algunos que dan y le es añadido más. Eso decía el proverbio. Está disponible vivir así, si uno lo hace por amor a Dios. Si uno tiene y parte su vida desde su corazón para Dios, por Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos en agradecimiento, porque ¿acaso podrá el hombre dar algo a Dios? Pues de lo recibido de su mano, damos. Por eso es tan importante. Yo decidí compartir esto porque estos libros, ahora que está circulando mucho el tema de las redes sociales, vienen mucho con planes y propuestas para que el ser humano pueda prosperar y pueda ganar dinero y pueda emprender cosas y pueda tener éxito acá y éxito allá y un montón de propaganda.
Entonces, vamos a hacerle propaganda a nuestro Señor Jesucristo, que vino para que tengamos vida y vida en abundancia, porque eso no es una propaganda, esa es la verdad. Y Dios no miente, damas y caballeros. Eso se cumple en la vida de aquellos que aman a Dios, que buscan a Dios y que guardan desde el corazón, en el corazón, esa palabra, que la tienen como clavo hincado, como decía usted. Así que, bueno, quería compartir esta enseñanza con ustedes. Así que vamos a cerrar con una oración. ¿Me acompañan? Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias nuevamente por poder haber aprendido un poco más de tu palabra, haber refrescado nuestros pensamientos con este gran principio de la prosperidad y así poder vivir mejor para gloria tuya y bendición nuestra, Padre. Gracias por estar con tu mano protectora siempre sobre nuestras vidas y la de todos tus hijos, por estar liberándonos de toda prisión por medio de nuestro Señor Jesucristo, por habernoslo dado a nosotros, a Él, a nuestro Señor Jesucristo, para que vivamos con la libertad con que Él nos hizo libre, en Él y con Él, para poder servirte mucho mejor, para poder ser colaborador tuyo en este gran edificio que vos iniciaste y poder tener este gran privilegio de ser partícipe de él y así poder ser parte de muchas vidas de personas que necesitan realmente como nosotros necesitamos de vos y de nuestro Señor Jesucristo y lograr esto, Padre, es una gran bendición para cada uno de nosotros. Te elevo la vida de cada uno de nosotros, te doy específicamente nuestra integridad física total, nuestra sanidad total. Gracias porque la dejaste disponible en nuestro Señor y con nuestro Señor, porque esto es un hecho y una verdad, porque vos no mentís. Te elevo nuestra prosperidad, porque nuestra prosperidad es la que vos traes a nuestras vidas. Gracias por haberlo entendido, por poder darnos tantas instrucciones, Padre, sabias para poder ser mejores y poder tener largura de años de vida y años de paz en nuestras vidas. Gracias por esto y bueno, por el retorno a nuestros hogares, de los que estamos participando físicamente, de los que están participando físicamente y bueno, porque podamos volver a encontrarnos nuevamente cada vez más prontamente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.